creo que como camioneros sabemos que estacionarnos en medio de un camino vacío, especialmente en la noche, sería una idiotez. Es una regla no escrita que todos aprendemos rápido, incluso si nadie te la dice directamente. Hay demasiadas historias de personas que terminan en situaciones peligrosas por hacer algo tan simple como detenerse a ayudar. Pero, a veces, las circunstancias te llevan a cuestionar tus propias reglas. Tal vez es el cansancio, o tal vez es esa pequeña parte de tu humanidad que no puede ignorar la posibilidad de que alguien realmente necesite ayuda. Esa noche fría de noviembre, justo antes del amanecer, fue una de esas ocasiones. Había salido tarde de Kansas con una carga pesada de equipos industriales, y aunque normalmente habría hecho una pausa al anochecer, decidí seguir adelante para ganar tiempo. La niebla cubría el camino como un manto, y el aire frío tenía una textura extraña, como si algo invisible intentara ralentizarme. Llevaba cerca de 3 horas conduciendo cuando algo en la distancia captó mi atención. Un par de luces de emergencia parpadeaban al costado de la carretera, justo al borde del desierto. Al acercarme, vi un sedán negro estacionado, con el capó levantado y una figura moviéndose frenéticamente al lado. El hombre parecía estar pidiendo ayuda, agitando los brazos con desesperación. Sabía las reglas: no te detengas en lugares aislados, especialmente de noche. Pero había algo en su urgencia que me hizo dudar. Tal vez era un error, tal vez solo era un conductor desafortunado. Decidí bajar la velocidad y encendí las luces altas para iluminar mejor la escena. El hombre era joven, probablemente no más de 30 años, vestido con una chaqueta de cuero desgastada y jeans oscuros. Su rostro reflejaba un alivio momentáneo al verme detenerme unos metros delante de su coche. Bajé la ventana del lado del copiloto sin apagar el motor. ¿Todo bien?, pregunté, manteniendo mi voz firme pero neutral. «Gracias por detenerte», exclamó visiblemente aliviado. «Mi coche se apagó y mi teléfono no tiene señal. ¿Podrías darme un aventón hasta el próximo pueblo? No está muy lejos». Miré detrás de mí, hacia la carretera vacía, y luego volví a centrarme en él. Algo no encajaba. Había un brillo en sus ojos que no era del todo humano. Parecía más calculador. «¿Estás solo?», pregunté, tratando de mantener la conversación bajo control. «Sí, estoy solo», respondió rápidamente, casi demasiado rápido. Una alarma silenciosa se activó en mi mente. No bajé del camión. «Mira, lo siento, pero no puedo llevarte. Estoy transportando carga y no puedo arriesgarme. Si quieres, puedo avisar en la próxima estación para que envíen ayuda». Su expresión cambió sutilmente. Lo que antes era alivio se transformó en frustración y luego en algo más oscuro. «Por favor», insistió, dando un paso hacia la puerta. «Solo un pequeño tramo, te lo suplico». Antes de que pudiera responder, algo en mi espejo lateral llamó mi atención. Una segunda figura emergió desde la parte trasera del sedán, un hombre más grande, vestido con ropa oscura y un gorro que le cubría casi todo el rostro. Caminaba hacia mi camión con pasos lentos pero decididos. El miedo me golpeó como un relámpago. Esto no era una simple avería. Había algo profundamente mal en toda la situación. Cerré la ventana y revisé los seguros de las puertas mientras mi corazón comenzaba a latir con fuerza. El primer hombre golpeó el vidrio, su rostro ahora lleno de una ira apenas contenida. «Bájate del camión», gritó el segundo, ahora de pie junto a mi puerta, con algo brillante en la mano que no pude identificar de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. El camión rugió mientras las ruedas traseras patinaban brevemente antes de ganar tracción, y me lancé hacia adelante, dejando atrás el sedán y a los hombres en cuestión de segundos. Miré por los espejos laterales mientras se convertían en pequeñas figuras en la distancia, pero mi alivio fue breve. Un par de minutos después, unas luces aparecieron en mi retrovisor. Era el sedán, ahora acelerando hacia mí con una agresividad que no podía ignorar. Aceleré lo más que pude.
pero con la carga pesada que llevaba, no podía competir contra un coche ligero en una carretera plana. El sedán se acercó rápidamente, colocándose peligrosamente cerca de mi parachoques trasero. Las luces delanteras eran tan brillantes que apenas podía ver la carretera frente a mí. Intenté mantener la calma, pero cada fibra de mi ser me decía que estaba en peligro. De repente, el coche se movió hacia un lado, tratando de adelantarme. Por el rabillo del ojo pude ver al conductor. Era el hombre de la chaqueta de cuero, con una sonrisa torcida y una mirada que parecía disfrutar del miedo, que seguramente reflejaba mi rostro. En el asiento del pasajero, el hombre del gorro sostenía lo que ahora reconocí como una pistola. El sedán se colocó frente a mí y frenó bruscamente. Tuve que reducir la velocidad para evitar chocar contra ellos, pero eso solo empeoró las cosas. Ambos hombres salieron del coche y comenzaron a caminar hacia mi camión. Mi mente trabajaba frenéticamente. No tenía armas, pero tenía mi camión, un vehículo de varias toneladas que podía usar como mi única defensa. Cuando los hombres estuvieron a pocos metros, puse el camión en reversa, creando algo de espacio entre nosotros. Entonces, sin previo aviso, aceleré hacia adelante. El impacto fue brutal. El sedán se sacudió como una lata vacía, siendo lanzado hacia el arcén mientras los hombres saltaban para evitar ser atropellados. No me detuve a mirar el daño. Seguí conduciendo, mi corazón latiendo como un tambor mientras el rugido del motor llenaba el silencio opresivo de la noche. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de una estación de servicio en el horizonte. Me detuve y corrí al interior, temblando mientras intentaba explicarle al encargado lo que había sucedido. ¿En esta zona?, preguntó con una expresión de preocupación en su rostro. Asentí sin poder hablar. No eres el primero, dijo con voz grave. Esos tipos han estado rondando por aquí, roban, secuestran, o peor, tuviste suerte. Esa noche aprendí que incluso en los caminos más familiares, el peligro puede estar acechando. Desde entonces, sigo las reglas al pie de la letra. No me detengo en lugares desolados y nunca confío en un extraño en la carretera. Porque aunque me escapé esa vez, no quiero descubrir qué habría pasado si no lo hubiera hecho. Recuerda que la única manera de saber si te está gustando el contenido es dejándome un me gusta en el video y suscribirte si no quieres perderte de ningún video. Recuerda que puedes enviarnos tu historia al correo que aparece en la descripción del video. Hay algo especial en el aislamiento del trabajo como camionero. Para algunas personas, las largas horas de carretera y el paisaje vacío son insoportables, pero para mí, siempre fueron una fuente de tranquilidad. Es un trabajo que te da espacio para pensar, para perderte en tus propios pensamientos. O al menos, así era normalmente. Fue en uno de esos viajes en medio de Nevada cuando algo fuera de lo común ocurrió. Era una carretera solitaria, el tipo de ruta donde podías conducir durante horas sin ver otro vehículo, ni un pueblo en el horizonte. Esa noche, alrededor de la medianoche, algo extraño comenzó a suceder con mi camión. Primero fue un pequeño ruido, un leve chisporroteo del motor, apenas perceptible. Al principio no le presté mucha atención. Eché un vistazo al tablero, pero no había luces de advertencia, ningún signo de que algo estuviera mal. Sin embargo, el ruido persistía, un suave e irregular jadeo, como si el motor estuviera esforzándose. Todavía tenía unas 2 horas para llegar a la próxima parada de camiones, y aunque el ruido era inquietante, pensé que podía llegar sin problemas. Pero 20 minutos después, el jadeo se convirtió en un tartamudeo completo, y antes de que pudiera reaccionar, el motor se apagó por completo. El camión se deslizó lentamente hasta detenerse al lado de la carretera. Cuando el zumbido del motor murió, el silencio de la noche fue abrumador. Me quedé sentado al volante,
sujetándolo con fuerza, tratando de entender qué había pasado. Mi camión estaba bien mantenido. Nunca me había dado problemas antes. Giré la llave, esperando que fuera solo un fallo temporal, pero el motor no arrancó. Solo se escuchó ese sonido molesto de clics que indica que algo está completamente muerto. Resignado, encendí las luces de emergencia y bajé de la cabina. La noche estaba inusualmente cálida, incluso para el desierto, y el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible lo comprimiera. Abrí el capó y saqué mi linterna para revisar el motor. Aunque no soy mecánico, sé lo básico, y todo parecía estar en su lugar. Sin fugas, sin cables desconectados, pero el camión no se movía. Regresé a la cabina y agarré la radio CB. Breaker 19. ¿Alguien ahí? Mi voz resonó en el silencio, pero la única respuesta fue estática. Volví a intentarlo, esta vez con más insistencia. Vamos, alguien debe estar cerca. Estoy varado en la carretera. Nada. Ni siquiera un crujido de una voz distante. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Mi teléfono no tenía señal y el pueblo más cercano estaba demasiado lejos para caminar. Estaba atrapado en medio de la nada, sin forma de llamar a nadie y sin idea de cómo salir de esa situación. Entonces lo vi. A lo lejos, un par de luces aparecieron en el horizonte. Al principio eran débiles, como un par de estrellas perdidas en la inmensidad del desierto, pero poco a poco se hicieron más brillantes. Un alivio fugaz me inundó. Tal vez era otro camionero, alguien que podría ayudarme o, al menos, llevarme al próximo pueblo. A medida que el vehículo se acercaba, distinguí que era una vieja camioneta destartalada. Se detuvo unos metros delante de mi camión y un hombre bajó de ella. Era alto y delgado, con ropa polvorienta que parecía haber usado durante días. Algo en él me puso nervioso de inmediato, aunque no podía identificar qué era. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con una voz grave y raspada. Por un momento, dudé en responder. Había algo en él que me hacía desconfiar, pero ¿qué opción tenía? Estaba atrapado, y él era la única persona en kilómetros. Sí, mi camión se descompuso. No sé qué pasó, simplemente se apagó. El hombre asintió lentamente, sus ojos moviéndose hacia mi camión. ¿Te importa si le echo un vistazo? Vacilé. Algo en su voz, en la forma en que lo dijo, me hizo sentir que no estaba realmente interesado en ayudar. Pero, ¿qué podía decir? Claro, adelante. Se acercó al motor con movimientos lentos y deliberados. Su forma de moverse era inquietante, como si cada paso estuviera calculado. Mientras estaba inclinado sobre el capó, mi incomodidad creció. No parecía estar revisando el motor. Solo se quedaba ahí, mirando fijamente, como si estuviera escuchando algo. ¿Ves algo mal?, pregunté tratando de romper el silencio. No respondió de inmediato. Finalmente giró la cabeza hacia mí, con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Parece que tienes un problema serio, dijo. Pero puedo ayudarte. Hay un lugar no muy lejos de aquí, justo fuera de la carretera. Tengo herramientas allí. Podemos remolcar tu camión y arreglarlo. Mi instinto me gritaba que dijera que no. Había algo en su voz, en la forma en que me miraba, que no parecía correcto. Era como si no estuviera ofreciendo ayuda en absoluto, sino algo más oscuro. Te lo agradezco, pero creo que esperaré a que pase alguien más, dije forzando una sonrisa. Los ojos del hombre se estrecharon y por un momento nos quedamos mirándonos, el silencio solo interrumpido por el suave zumbido de los grillos. ¿Estás seguro?, preguntó, dando un paso hacia mí. Podría pasar mucho tiempo antes de que alguien más aparezca. El miedo se aferró a mi garganta, pero no dejé que se notara. Estoy seguro. Gracias por detenerte. El hombre me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando sus opciones.
Finalmente, se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta. Pero no se fue. Se quedó ahí, con el motor en marcha, sus luces iluminando la carretera. Me subí rápidamente a mi cabina y cerré las puertas con llave. Desde el retrovisor podía verlo sentado en su camioneta, inmóvil, mirando hacia mi camión. Los minutos se convirtieron en 1 hora, y él seguía ahí, como si estuviera esperando algo. De repente, su camioneta se movió, avanzando lentamente hasta detenerse al lado de mi cabina. Lo vi a través de la ventana, su rostro iluminado por la tenue luz de su tablero. Tenía una expresión fría y calculadora, y sus ojos estaban llenos de una inquietante intensidad. «Baja del camión», dijo, golpeando la puerta. Me aferré al volante, temblando, mientras el miedo se apoderaba de mí. La noche parecía más oscura, y cada segundo que pasaba, la sensación de peligro crecía. Entonces, en el momento justo, otro par de luces apareció en la distancia. Una ráfaga de esperanza me recorrió. Otro camión se acercaba. El hombre lo notó también, y sin decir una palabra, regresó a su camioneta y se alejó. Esa noche fue la más aterradora de mi vida. Desde entonces aprendí una lección. No todos los que ofrecen ayuda tienen buenas intenciones, y a veces es mejor confiar en tu instinto. Si hay algo que aprendí en mis años como camionero, es que los descansos en la carretera son una mezcla de bendición y maldición. A veces encuentras esos lugares que son un oasis de comodidad, donde puedes estirarte, comer algo caliente y relajarte antes de seguir tu ruta. Otras veces, encuentras paradas que te hacen desear haber seguido manejando, aunque tus párpados estén cayendo. Era finales de octubre, y estaba en una de esas rutas nocturnas que parecían nunca terminar. Había pasado casi 11 horas en la carretera, cruzando el árido paisaje de Nuevo México, y mi cuerpo empezaba a pedirme descanso. No había señales de ciudades cercanas, ni estaciones de servicio, y las líneas de la carretera parecían alargarse interminablemente frente a mí. Mis ojos se cerraban más de lo que debería. Ya había manejado en ese estado antes, y sabía que no era seguro. Si había aprendido algo en este trabajo, es que una mente cansada puede ser tu peor enemigo en la carretera. Miré el reloj en el tablero. Eran casi las 2 de la madrugada. Decidí buscar el próximo lugar donde pudiera detenerme para dormir un poco. Por suerte, un cartel apareció en la distancia. Rest Area, 2 millas. Suspiré aliviado. 2 millas no era nada, y en ese momento, cualquier lugar servía. Al llegar, noté que la parada estaba prácticamente desierta. Solo había 2 camiones estacionados en un rincón del lote, ambos oscuros y sin señales de movimiento. Parecían haber estado ahí por horas. La parada en sí no era más que un espacio amplio de pavimento agrietado, un par de mesas de picnic y un edificio pequeño que supuse era un baño. Una solitaria lámpara de calle, parpadeando intermitentemente, era la única fuente de luz. Estacioné mi camión en el medio del lote, no demasiado cerca de los otros, pero tampoco apartado del todo. Algo en la atmósfera del lugar me puso nervioso. Tal vez era el silencio opresivo del desierto, o tal vez solo mi cansancio, jugándome una mala pasada. Apagué el motor y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Tomé un sorbo de café de mi termo, esperando que me ayudara a despejarme, pero el sentimiento de incomodidad no desapareció. Después de unos minutos, decidí que lo mejor sería estirar las piernas y usar el baño antes de intentar dormir un poco. Agarré mi linterna del compartimento de la guantera y salí del camión. El aire estaba frío, y el crujir de mis botas sobre el pavimento era el único sonido que rompía el silencio absoluto. Caminé hacia el edificio del baño, iluminando el camino con la linterna. Cuando empujé la puerta, un olor a humedad y abandono me golpeó de inmediato. El interior estaba en ruinas, azulejos rotos, paredes cubiertas de grafiti
y un leve goteo de agua que parecía venir de algún rincón oscuro. Encendí la linterna y revisé rápidamente los cubículos, eligiendo el menos desagradable. Me apresuré, deseando salir de ese lugar lo antes posible, pero justo cuando estaba terminando, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Eran pasos, suaves al principio, pero luego más audibles, como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor del edificio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez otro conductor había llegado mientras yo estaba dentro, aunque no había escuchado motores. Me apresuré a salir del baño, apuntando la linterna hacia el exterior. No había nadie, solo el lote vacío, las mesas de picnic y mi camión estacionado en la distancia. El silencio volvió, pero la incomodidad permanecía. Decidí que ya había tenido suficiente y caminé rápidamente de regreso a mi camión, pero cuando estaba a medio camino, algo llamó mi atención. Había alguien parado junto a una de las mesas de picnic, una figura oscura y delgada, con las manos en los bolsillos de una chaqueta pesada. Me congelé. No lo había visto antes. Estaba seguro de que el lote estaba vacío cuando llegué, y no había escuchado a nadie acercarse. La figura no se movió. Solo estaba ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Tragué saliva y seguí caminando, tratando de no mostrar miedo. Mientras me acercaba a mi camión, miré de reojo hacia la figura. No se había movido ni un centímetro, pero sabía que me estaba observando. Podía sentir su mirada, incluso desde la distancia. Subí al camión y cerré las puertas con llave. Encendí la luz interior y traté de calmarme. Solo es otro viajero, me dije a mí mismo. Tal vez alguien que necesita un descanso, igual que yo. Pero algo no encajaba. ¿Cómo había llegado allí sin que yo lo notara? Miré por la ventana nuevamente, pero la figura ya no estaba. El espacio junto a la mesa de picnic estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté convencerme de que todo estaba bien, de que solo estaba cansado, y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me acosté en la litera, apagando las luces de la cabina, y cerré los ojos. Pero el sueño no vino. Cada vez que intentaba relajarme, la imagen de la figura junto a la mesa de picnic regresaba, esa quietud antinatural que irradiaba. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente comencé a sentirme adormilado, y entonces lo escuché. Pasos. Esta vez, justo afuera de mi camión. Me incorporé rápidamente agarrando mi linterna y apuntándola hacia la ventana. No había nadie, pero podía escuchar claramente los pasos rodeando el camión, lentos y deliberados. El miedo me paralizó. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta del conductor. Contuve la respiración, esperando, pero lo que escuché a continuación me heló la sangre. Un golpe suave en la puerta, como si alguien estuviera tocando. No respondí. No podía moverme. Otro golpe, esta vez más fuerte. Finalmente agarré la bocina del camión y la presioné. El sonido reverberó en el lote vacío, rompiendo el silencio. Por un momento, todo quedó en calma. Entonces, en el espejo retrovisor, vi algo que me hizo casi gritar. Había 3 figuras alrededor del camión, todas vestidas con ropa oscura, sus rostros ocultos bajo capuchas. Cuando la luz de mi linterna las alcanzó, se detuvieron, inmóviles. Luego, sin previo aviso, corrieron hacia el desierto, desapareciendo en la oscuridad. No perdí tiempo. Encendí el motor, puse el camión en marcha y salí de allí tan rápido como pude. No miré atrás. No quería saber si todavía me estaban observando. Desde esa noche, evito parar en áreas de descanso remotas. A veces, los lugares más tranquilos pueden ser los más peligrosos. Con más de 20 años como camionero, me he enfrentado a todo tipo de situaciones en la carretera.
tormentas que azotan sin piedad, carreteras desiertas que parecen no tener fin, y esos momentos de cansancio extremo donde cada segundo luchas por mantener los ojos abiertos. Pero de todas esas experiencias, una noche en particular sigue persiguiéndome, como un eco de algo que no debería haber sucedido. Era finales de noviembre y estaba transportando una carga desde Texas hacia California. La ruta me llevaba a través de un extenso desierto en una carretera remota que parecía partir la nada en dos. Era casi medianoche y el aire estaba pesado, como si la misma atmósfera estuviera conspirando para que me sintiera incómodo. El único sonido era el del motor de mi camión y el crujido ocasional de los neumáticos sobre el pavimento. Había algo extraño en la soledad de esa carretera, incluso para un lugar tan remoto como ese. Miré el reloj en el tablero, 11:47 de la noche. Todavía tenía varias horas por delante antes de llegar a mi destino, pero no me sentía cansado. Había algo en el ambiente que mantenía mi mente alerta, como si mi cuerpo supiera que algo estaba a punto de suceder. Fue aproximadamente una hora después cuando lo vi. Al principio solo eran un par de luces en el retrovisor, apenas perceptibles en la distancia. Al principio no pensé mucho en ello. Es raro ver otro vehículo en esas carreteras tan tarde en la noche, pero no es imposible. Probablemente era otro camionero o alguien cruzando el país. Sin embargo, algo sobre esas luces me hizo mirarlas más de lo que debería. Las mantuve en el retrovisor, esperando que se acercaran o desaparecieran. Pero no lo hicieron. Pasaron 20 minutos y las luces seguían ahí, manteniendo la misma distancia exacta. Yo conducía a un ritmo constante, unos 65 kilómetros por hora, y cualquier vehículo detrás de mí debería haberme alcanzado en ese tiempo. Pero este no lo hacía. Mi incomodidad comenzó a crecer. Miraba al retrovisor cada pocos segundos, esperando ver algún cambio, pero las luces permanecían en el mismo lugar. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que tal vez el conductor simplemente prefería mantenerse a esa distancia. Sin embargo, algo en el fondo de mi mente no podía dejar de decirme que esto no era normal. Decidí reducir la velocidad. Si el conductor detrás de mí no quería adelantarme, tal vez lo haría si yo disminuía mi ritmo. Bajé a 50, luego a 40 kilómetros por hora. Miré al retrovisor, esperando que las luces se acercaran, pero no lo hicieron. Seguían en la misma posición, como si estuvieran atadas a mí por una cuerda invisible. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto no tenía sentido. Reduje aún más la velocidad, hasta los 30 kilómetros por hora. Para ese punto, cualquier conductor normal ya debería haberme alcanzado o adelantado. Pero las luces permanecieron donde estaban. Finalmente, decidí detenerme por completo. Frené hasta detener el camión en medio de la carretera. Apagué las luces y miré fijamente al retrovisor. Lo que vi me hizo sentir un escalofrío que subió por mi columna vertebral. Las luces habían desaparecido. La carretera detrás de mí estaba completamente vacía. No había señales de un coche, ni luces, ni nada, solo la oscuridad infinita del desierto. Mi mente comenzó a correr con posibilidades. Tal vez el conductor había apagado las luces, o tal vez había tomado algún desvío que no noté, pero no había visto ninguna intersección en kilómetros. Miré fijamente al retrovisor durante unos minutos más, esperando que las luces reaparecieran, pero la carretera permaneció vacía. Finalmente tomé una decisión. Puse el camión en marcha y comencé a avanzar nuevamente, esta vez con más velocidad. Quería salir de esa carretera lo antes posible. Llevaba unos 15 minutos conduciendo cuando las luces reaparecieron. Estaban de nuevo en el mismo lugar exacto, a la misma distancia, como si nunca se hubieran ido. Mi estómago se hundió. Esto no era normal. Había algo profundamente inquietante en la forma en que las luces seguían ahí, sin moverse, sin acercarse, pero tampoco alejándose.
Intenté ignorarlas, enfocándome en la carretera frente a mí, pero cada pocos segundos mis ojos se desviaban hacia el retrovisor. No podía dejar de mirarlas, como si fueran un depredador acechándome en la oscuridad. Entonces, de repente, las luces comenzaron a acercarse. Al principio fue lento, apenas perceptible, pero luego aceleraron. Mi corazón se aceleró mientras veía cómo las luces se hacían más y más grandes en el retrovisor, hasta que finalmente estaban justo detrás de mí, tan cerca que podía distinguir la forma del coche. Era un sedán viejo, con pintura desgastada y ventanas oscuras. No podía ver al conductor, pero podía sentir su presencia, como si sus ojos estuvieran fijos en mí, observándome desde la oscuridad. Pisé el acelerador, intentando alejarme, pero el coche me siguió, manteniendo una distancia peligrosamente cercana. Las luces eran tan brillantes que apenas podía ver la carretera frente a mí. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el coche giró hacia un lado y desapareció en la oscuridad. Me quedé conduciendo en silencio, el sonido del motor del camión apenas capaz de calmar el pánico en mi pecho. Cuando finalmente vi un letrero que indicaba una estación de servicio a pocos kilómetros, sentí un alivio que casi me hizo llorar. Cuando llegué, estacioné el camión y corrí al interior de la tienda. Mis piernas temblaban mientras intentaba explicarle al encargado lo que había pasado. Él me miró con una expresión que no esperaba, no de incredulidad, sino de comprensión. «No eres el primero», dijo con voz grave. «Los camioneros cuentan historias sobre un coche que sigue a la gente en esta carretera. Nunca hace nada, pero siempre está ahí, como si estuviera esperándote». Esa fue la última vez que conduje por esa ruta. Desde entonces evito esa carretera como la peste, porque aunque nunca pude explicar lo que vi, hay algo que sé con certeza. No estaba solo esa noche, y no quiero saber qué hubiera pasado si el coche me hubiera alcanzado.